quiero que leamos 3 pasajes de la Biblia. El primero se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, es el primero. El segundo se encuentra en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y el tercero se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Comenzamos con Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. El segundo pasaje se encuentra en Zacarías capítulo 4, verso 6, que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El tercero está en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si te das cuenta, son 3 pasajes, en cada uno de ellos aparece este personaje hermoso, maravilloso, glorioso, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, ahí aparece, se movía sobre la faz de las aguas. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. El último que nos asiste de este tema es Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Debo decirles esto, no pensaba hacerlo, pero es importante. Para dar esta palabra que el Señor me confió a mi corazón, tuve que hacer un trabajo, un estudio bien exhaustivo de la Escritura. Estuve leyendo todos los libros de la Biblia relacionados con el post-cautiverio. Esto es cuando ya los judíos salen de su cautiverio en Babilonia para regresar a Jerusalén. Allí escribieron hombres como Zacarías, Ageo, Esdras, Nehemías. Ellos escriben esto. Así es que estuve estudiando todo el contexto histórico de estos libros. Encontré cosas muy sumamente interesantes, tales como Daniel y Esther. Ellos le prepararon el camino. De no haber sido por la influencia de esta mujer y de Daniel con los reyes persas, jamás hubieran logrado lo que lograron después en la reconstrucción de Jerusalén. Así es que todo el contexto histórico. Descubrí también que el profeta Joel es contemporáneo de Zacarías, de los tiempos a la reconstrucción de Jerusalén. Y toda esa literatura y todos esos libros divinamente inspirados de la Biblia, los leí tanto en español como en griego y en inglés. En el inglés no soy muy bueno para hablarlo, necesito mucha práctica y bueno, pero
siempre acompañado de un buen diccionario, todo se puede. Así es que en 3 idiomas, todo eso, ahí están las notas de este trabajo, porque es tanta la información que no puedo darla, pero si usted lo quiere, no solamente puede escuchar en el podcast los sermones, sino que también las notas para hacer sus estudios, tener sus devocionales. Y fue algo maravilloso todo este tiempo y sigue siendo, porque quedaron cosas que me emocionan, que me gustaron y quiero seguir revisándolas, pero quiero platicarte de una ministración muy especial del Espíritu Santo a mi vida. Él habló conmigo. Siempre cuando digo Él habló conmigo me preocupo, porque esto puede sonar extraño a muchos oídos que no están acostumbrados a esto, pero decirte pues cómo desea el Espíritu Santo hablar contigo también, tratar contigo también, con todos, porque no se trata de personas especiales, se trata de que para Él todos son especiales, todos ustedes son especiales. Y decía que habló conmigo, y Él, una de las cosas hermosas que me hizo entender y comprender, nunca lo había visto, pero fui muy profundamente ministrado, porque Él me dijo: yo en mi soberanía hice que tú nacieras de un matrimonio cuyo padre no hablaba ni oía, sordo y mudo. Yo soy hijo de un sordo mudo, José Ayala. Y a lo mejor te preguntas que la comunicación con mi padre pues fue muy pobre, y sin embargo te aseguro que fue de lo más rico, de lo más dulce y de lo más deleitable, que si yo en mi voluntad y en mis 5 sentidos Dios me dijera: te voy a hacer que vuelvas a nacer en la tierra, ¿a qué padres escogería? Yo volvería a escoger a ese viejo. Yo lo volvería a escoger. Entonces, yo fui como cualquiera de los niños, como cualquiera de ustedes, que despertó a la medianoche asustado por un trueno, por un mal sueño, por la oscuridad, por un ruido, por lo que asusta a los niños. Y aquel hombre sordo mudo siempre estuvo ahí. Y ahí estuvo. Yo me acuerdo que me tomaba en los brazos, me sentaba en su regazo y me empezaba a hacer cariños. Y él hacía ciertos ruidos con su garganta, ciertos ruidos que a lo mejor para ustedes podrían haber sido ruidos que usted no comprendería, pero yo los comprendía perfectamente bien. Aquellos ruidos me decían: aquí estoy para ti, no tienes por qué temer, confía, yo estoy contigo, yo voy contigo, yo siempre caminaré contigo. Yo me acuerdo que me tomaba en los brazos, yo me hacía bolita en su regazo, y él ponía su mentón en mi cabeza y hacía una especie de juego con su mentón aquí, al mismo tiempo que hacía un ruido para hacerme reír, que tenía esa acción, pero lo que te puedo decir es que me sentía sumamente confortado y confiado. Y el Espíritu me dijo: yo te di ese Padre para que desde niño tú aprendieras a escuchar más allá de las palabras. Y por eso yo te hablo tanto a veces de cosas que a muchos se les pasan bobas y que no saben leer entre líneas, y que leen y que no son capaces de leer lo que no está escrito, gracias a esa acción del Espíritu Santo. Quiero decirte, este ser maravilloso ha venido a cambiar mi vida, ha cambiado radical mi vida. Muchas cosas, muchas vivencias, muchas experiencias que yo he tenido y que son dolorosas, muy, muy dolorosas, han sido superadas gracias a Él, gracias a su realidad en mi vida. El temple o la casta que pueda tener, al nivel que sea, creo que, no sé, a lo mejor soy muy condescendiente conmigo, es muy buena, se la debo
al Espíritu Santo. Y bueno, si tú no estás desarrollando una relación directa, personal con el Espíritu Santo, estás perdiendo de algo maravilloso, de algo glorioso. Un día sin tener comunión con Él, sin tener contacto con Él, para mí es un día que está perdido, un día que no tuvo sentido. Y por eso es que yo te quiero hablar bajo este tema, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. El Espíritu Santo ha sido el arma más poderosa de Dios para que los hombres y mujeres de todas las épocas cumplan los propósitos divinos. Sin el Espíritu Santo no se puede. Se puede mirar al Espíritu Santo en acción en el orden de las cosas del mundo. Hay un libro muy hermoso que te recomiendo, pues ya estoy metiéndome con las notas, algo que no quiero hacer para fluir más rápido, que se llama Periodos Bíblicos de Riggs. Pero bueno, vayamos al primer pasaje de la Biblia, capítulo 1 de Génesis, verso 1 y 2, y hagamos un análisis rápido de este capítulo, de estos dos versículos. Génesis 1, 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego nos brincamos al versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así como tú no tienes una idea, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Qué curioso, ¿verdad? Porque un tiempo, no sé tú, pero yo viví desordenado y vacío y en tinieblas. Y fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, pero esto es más de proporciones más grandes, de proporciones más inmensas, de proporciones más grandes. Y el Espíritu de Dios se movía. Esto es lo interesante, que el Espíritu de Dios se mueve en el caos, donde hay desorden y vacío y tinieblas. Ahí se mueve el Espíritu de Dios, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo muy interesante. Los expertos biblistas, los hombres de estudio, han enseñado, y está muy interesante esto, y enseñan que entre el versículo 1 de Génesis capítulo 1, entre el versículo 1 y el versículo 2, hay edades de tiempo, hay edades de tiempo. No podríamos ni precisar cuánto, pero los maestros de la evolución, los evolucionistas, siempre hablan de millones de años y todo ello, y muy posiblemente de esos millones de años que, como les digo, no podemos precisar, están entre el Génesis 1, Génesis capítulo 1 y capítulo 1, versículo 1 y versículo 1 y el versículo 2, hay eras. ¿Por qué? Porque Dios no creó desorden. Dios no es creador del desorden. La Biblia dice que Dios es Dios de orden. Dios no creó lo vacío, las tinieblas. Dios no crea eso. Cuando Dios crea algo, Dios lo crea perfecto. Dios lo hizo perfecto, maravilloso. Y en esa creación original, perfecta, maravillosa, ahí era Satanás mismo la corona de aquella creación. Así lo dejan ver tanto los libros de Ezequiel como de Isaías. Insisto, las notas ahí están, si tú quieres meterte. Yo, por asuntos de tiempo y por asuntos de no dormirte y que captures el mensaje, lo medular de la palabra, yo omito todas esas notas
pero ahí están, las ponemos a tu disposición. Satanás era la corona de aquella creación. Ezequiel dice de Satanás: en Edén fuiste formado. Entre la te paseaba, querubín protector, le llama. Yo te puse en el monte de Dios, eras perfecto. Le dice Dios a Satanás: eras perfecto en todos tus caminos hasta el día que se encontró maldad en ti. Con todo eso, sí se ensoberbeció tu corazón. Se ensoberbeció tu corazón, dice, y dijiste: voy a poner mi trono en lo alto. Y yo voy a ser semejante al Altísimo. Quiero ser semejante al Altísimo. El profeta Isaías dice, hablando también del mismo asunto, Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cómo la soberbia, el orgullo, la arrogancia de Satanás de querer ser semejante al Altísimo provocaran que Dios lo desechara del cielo. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Y Jesús hace cita de ese pasaje, haciéndolo literal, porque hay críticos que dicen que se está refiriendo al rey de Tiro, pero Jesús en la revelación del Nuevo Testamento dice: no, señores. Cuando vienen los discípulos contentos porque los demonios se sujetaban a su nombre, Jesús le dijo a los discípulos: yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. Los evolucionistas enseñan que fue un gran aerolito que colisionó con la Tierra y que levantó densas nubes de polvo sobre la Tierra y provocó grandes daños. Fue donde ahí murió toda la vegetación y toda la flora y fauna de aquella creación. Y continúa siendo interesante porque, por un lado, los científicos que quieren ver y quieren dar interpretación dicen que fue un aerolito de proporciones enormes. Por otro lado, la Biblia nos presenta la verdad y nos dice: con sus demonios colisionaron contra aquella tierra. Porque no podemos negar la existencia de los dinosaurios. Ahí están las evidencias en los museos, las osamentas, todo eso. Sí, ahí están. Pero toda esa clase de flora, toda esa clase de fauna, todo eso vivió en esa creación original. En el Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra. Luego Satanás es desechado, cae sobre la tierra, se produce la caída de Satanás, produce ese cataclismo y la tierra queda desordenada y vacía. Y las tinieblas cubren el abismo, y el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. La idea es que tú dimensiones, que mires ese cataclismo que produce Satanás, como una creación perfecta la reduce la reduce a un caos. Si está conmigo, entender, la reduce a un caos, desordenada, vacía. Si pudiéramos estar ahí en ese momento, si Dios nos permitiera regresar al tiempo y estar ahí en ese momento, cuando toda aquella perfección que Dios hace, cuando toda aquella belleza es reducida a un caos, yo creo que tú y yo miraríamos y nos dolería en nuestro corazón, sentiríamos un impacto profundamente traumático en nuestro corazón, y la conclusión a lo que llegaríamos sería: esto se echó a perder, esto ya no tiene remedio, esto ya no tiene reversa. ¿Cuántas veces por cosas menores nosotros hemos dicho esto? Es que esto ya no tiene solución. A lo mejor hoy llegaste, esta mañana has venido aquí, todas las semanas has estado luchando
con algo de lo que tú dices en tu corazón, esto ya no tiene remedio, esto ya no tiene solución, pero yo quiero poner el reflector, sobre esa persona maravillosa a la que yo amo tanto, al Espíritu Santo. Quiero ponerle el reflector y que usted vea, es cierto, desordenada, está vacía, las tinieblas cubren y todo, pero hay esperanza porque el Espíritu de Dios se mueve. Porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Y si usted lee el resto de la historia de Génesis capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Dios no está creando. Dios está ordenando lo que estaba desordenado. Vea, porque ya había creado, ahora está ordenando lo que había quedado desordenado. ¿Y qué orden tan más hermoso? ¿Qué orden tan más bello trae el Espíritu Santo? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te enseña tu corazón? ¿Qué orden más glorioso es el que trae? Y ahora, como la corona de la creación, de los cielos y tierras originales, ya había derivado en maldad y todo eso, ahora tiene que hacer a otra corona de la creación y te hace a ti, nos hace a nosotros. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen y a semejanza de Dios, los creó Dios, varón y hembra. Hermoso. Qué lindo el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una historia. La otra tiene que ver con Israel como nación de Dios. Israel a mí me llama tanto la atención, me sacude, me produce tristeza y se los juro que a veces me he brincado el libro de los Jueces para no leer letras que a mí me duelen. Dice, y murió Josué y toda aquella generación murió junto con él. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni lo que él... Qué triste, que se levante generaciones que no conocen a Dios. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que te intereses por conocer a Dios. Se levantó otra generación que no conocía a Dios. En aquel tiempo, dice el escritor, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba su gana. Cada uno hacía lo que le daba su gana. ¿No te resulta triste, penoso, doloroso? Y abandonaban a Dios, y la historia del libro de los Jueces está muy cíclica en sus levantadas y en sus caídas, porque no puedes vivir al margen de Dios y que te vaya bien. No puedes vivir lejos de Dios y que te vaya bien. Dios es la fuente de vida. La Biblia dice que Satanás vino para matar, para robar y para destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, pero cuando la persona se empecina en vivir dando, no le va bien. No es cierto que le va bien. Y así sucedía con Israel. Cuando no los traían los amorreos como esclavos, los traían los filisteos esclavizados, o los traían los amonitas, o los hijos del oriente. Ayúdeme, ¿cómo no los entregaba en manos de sus enemigos? ¿En manos de quién los entregaba? De sus enemigos. Lo que menos queremos es caer en manos de nuestros enemigos, ni tan lindo que me cayeran y que Dios me entregue en sus manos. Bueno, deja a Dios, verás que en esas manos vas a caer. Sí, entonces a mí me llama la atención los jueces, y para no mencionar solamente te menciono dos, a Sansón y a Gedeón, pero de todos los jueces la clásica era que cuando Dios iba a traer libertad sobre el pueblo, Dios elegía al hombre, a la mujer, porque hubo mujeres también, mujeres tremendas de Dios. Elegía al hombre, a la mujer,
Y luego, acto seguido, el Espíritu de Jehová venía sobre ellos. Sansón hacía hechos poderosos que en un estado normal, natural, jamás hubiera hecho Sansón. La quijada de un asno mató a 1000 hombres. Por la noche llegó y vino el Espíritu de Dios sobre él y tomó las puertas de Gaza y las subió sobre un monte. Ahora tomar las puertas de Gaza no está tomando ni siquiera las dimensiones de esta. Estamos hablando de las puertas de un muro, quizá 20 metros de alto. ¿Cómo puedes tomar puertas, semejante volumen, semejante peso, y tú mismo moverla? Para las historias de los niños judíos, Sansón era el Hulk de ahora. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, el Espíritu de Dios guió a este hombre, a este juez que peleó contra los madianitas, León, con 300 hombres nada más, con un ejército que parecía langostas tendidos en el desierto, todo con el único fin de darle una lección a Gedeón, a sus contemporáneos y a nosotros, dejarnos una lección. Y la lección es: no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no es con tu dinero, es con mi espíritu. Ese es el punto. Las cosas empeoraron porque llegó Israel a tener rey. Primero David y luego Salomón, después de, Saúl, David, Salomón. Pero después de Salomón llevó a Israel a la época de oro. Pero después de Salomón, Salomón dejó a un hombre que no temía a Dios, a un hombre que se alejó, que dio las espaldas a Dios, Roboam. El pueblo estaba cansado y estaba pidiendo que levantaran el pesado yugo de servidumbre con los impuestos. Y le dijo Roboam: vengan a mí determinado día, lo voy a consultar. Y lo consultó con los ancianos. Y los ancianos lo aconsejaron bien y le dijeron: mira, escúchalos, levanta ese yugo de gravame, ese grave yugo de impuestos sobre ellos, y los vas a tener de tu lado, de tu parte, tu reino va a ser firme. Pero no escuchó. Dicen que el que nace pa' maceta, por ahí va, dice el Chompiras, no. Se fue con los jóvenes y les dijo: así y así me dijo el pueblo, ¿qué hago? No, tú diles que tu dedo meñique es más grueso que los lomos de Salomón. Y si Salomón los azotó con azotes, tú los escorpiones. Pues agarró el mal consejo. ¿Cuántas veces hemos agarrado el mal consejo? Y el reino se dividió. Israel quedó dividido, reino del norte, reino del sur. El reino del norte quedó al lado de Jeroboam. El reino del norte queda al lado de Jeroboam, ya dividido. Se componía de 10 tribus y media, y su capital se estableció en Samaria. El reino del sur se componía solamente de la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. Capital Jerusalén. Pero el reino del norte, en el reino del norte, Jeroboam dijo: cuando vengan las fiestas solemnes que celebramos, las fiestas nacionales, todos se me van a ir a Jerusalén, al centro de adoración, al templo de Jehová en Jerusalén. Y yo necesito evitar eso, que la gente me vaya, y poco a poco se me van a ir otra vez y van a quedar con el reino del sur y yo me voy a quedar solo. Y le dio solución a eso. ¿Y sabe qué solución hizo? Se mandó a hacer 2 becerros de oro. Uno lo puso en Betel y el otro no me recuerdo. Pero ahí están las notas. Con las notas me voy a defender. Y le dijo al pueblo: he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. Y ya se quedaron en Betel a adorar a sus dioses. Israel, el reino del norte, derivó
en la idolatría, en el paganismo. Dios odia la idolatría. Todavía no estoy listo, pero yo estoy preparando un sermón referente a esto. Tanto derivó en tanta maldad, llegaron a quemar niños a los dioses paganos, que Dios los entregó a esclavitud al rey de Asiria y fueron a Siria como cautivos por su maldad, porque nadie le da la espalda a Dios y le va bien. El rey entonces repobló Samaria con gente, con babilonios, con gente de Hamad, de Sefarbaim, todo eso, la volvió a repoblar. Y sucedió algo muy interesante, que leones mataban a la gente. Y dijeron, es que lo que pasa que la gente no sabe las costumbres y cómo adorar al Dios de esas tierras. Y el rey mandó sacerdotes de los cautivos a que le enseñaran la ley a todas esas naciones no israelitas que estaban repoblando, y les enseñaron la ley. Y para síntesis, otra vez te interesa, ahí están las notas, dice, así adoraban ellos a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. También le quemaban incienso a sus dioses, quemaban a sus hijos a sus dioses. Así hacían, ni servían a Jehová ni servían a sus dioses. Derivó en un sincretismo religioso de lo peor. Allí, en ese ambiente histórico, es allí donde nacen los samaritanos. Por eso dice capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan desde entonces tenían rencillas, desde entonces. Al poco tiempo, a los pocos años, el reino del sur también cayó, porque también se dio a la idolatría y fue llevado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Babilonia, reducidos como esclavos también, cautivos. La profecía decía que los iba a llevar cautivos 70 años a Babilonia hasta que mi tierra repose de ustedes. 70 años. Ya me llegaron hasta acá. 70 años. Cuando se cumplieron los 70 años, Dios despertó el espíritu de príncipes, de reyes y de príncipes israelitas y de los reyes que los tenían cautivos, para que volvieran nuevamente a reconstruir Jerusalén, a reconstruir el templo y reconstruir sus muros. Pero la primera salida de los que fueron a reconstruir el templo fueron liderados por Esdras. Esdras los llevaba. Y no fue nada fácil, porque ahí están los enemigos de los judíos que iban a reconstruir nuevamente el templo. Mire, aquí nada más les voy a dar datos. Gloria a Dios. Los opositores de Esdras están Bislam, Mitridates, Tebel, Rehum, el canciller, y Simsai. Eran cancilleres, gobernadores que estaban del otro lado del río. Los opositores de Nehemías eran Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe. O sea, eran aquellas naciones que habían repoblado en los tiempos de Salmanasar, a las que les enseñaron la ley y que se creían judíos, pero no eran judíos. Estaban en un sincretismo, creo en esto, pero también creo en esto. En Cristo, pero también creo en la Llorona. O sea, es un sincretismo, una mezcla de creencias tremendas, y se les oponían con poder. No eran cualquier cosa, eran los gobernadores, tenían power del rey de Artajerjes, tenían autoridad, los detenían con violencia, los amedrentaban, los intimidaban. No era nada sencillo. Dicen que después de Esdras llegó Nehemías a construir el muro. Tobías, con todo el ejército de Samaria a su respaldo, se burlaba de los judíos y les decía, ¿qué hacen estos débiles judíos
creen que van a resucitar las piedras del polvo de tantas décadas, de tantos años, porque ni el templo estaba reducido a cenizas. Nabucodonosor había llevado el arca hacia Vendelero, todo lo hermoso, todo, nada, no había, lo único que había era ceniza, piedras quemadas. Las van a resucitar. ¿Saben qué? Lo que estos débiles judíos construyan, si una zorra se sube al muro, lo va a derribar, burlándose de ellos. O sea, no era nada fácil. Otra vez, si tú y yo, Dios nos concediera viajar en el tiempo hasta ese momento cuando Esdras, con toda aquella gente, aquellos judíos, estaban esforzándose por levantar el centro de adoración a Jehová de los ejércitos, cuando Nehemías andaba con la espada y con otra la cuchara en la mano, y todos los que estaban construyendo, porque amenazaban con caerles y matarlos. Y si estuviéramos en ese momento nosotros y viéramos Jerusalén completamente destruida, un grupo de judíos queriendo reconstruir y un ejército de enemigos imponiéndose ahí para que no lo hicieran, usted y yo llegaríamos a una sola conclusión, y la conclusión a la que llegaríamos sería: no se puede. Y estaríamos equivocados, no estaríamos equivocados, porque humanamente no se puede, no se podía. Aquel asunto no era un asunto de inteligencia de hombres, no era un asunto de poder económico de hombres, no era un asunto de espada, no era un asunto de fuerza. Es por eso que un ángel del mismo cielo vino y le dijo a Zacarías: así ha dicho Jehová, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. El templo se volvió a reconstruir, la muralla se volvió a reconstruir, la nación se volvió a reconstruir. Pero otra vez quiero poner los reflectores sobre la persona que lo logró. No fue Zorobabel, no fue Nehemías, fue su Santo Espíritu. Fue su Santo Espíritu. Hay esperanza, mi hermano. Para tu lucha, para tu prueba, para tu caos, hay esperanza. Por último, mi último punto, en este caos nosotros podemos ser, como le dicen al artista principal de la novela, protagonistas, si queremos, si usted y yo queremos. Pero vayamos a nuestro contexto cultural, histórico, y lo que sigue es muy sensible, y créame que yo no tengo el gusto, y mucho menos, se lo juro, ni el dolo, ni el morbo de herir ni de lastimar a nadie. Si alguien te hiere y si alguien te lastima, esta hora que sea el Espíritu de Dios, con el único fin y propósito de abrirte los ojos, nada más. Pero México vive una de las peores crisis en todo sentido. Miramos la esfera de la salud y ¿qué vemos? Crisis, crisis. Miramos la esfera de la educación y ¿qué vemos? Crisis. Vemos la esfera de gobierno, crisis. Crisis en la esfera religiosa, a donde tú mires, crisis. Está por todos lados, en todo sector geográfico, social, familiar. Lo peor, la inseguridad, la pobreza, las adicciones, la salud, la falta de credibilidad, enfermedades que eran características de los adultos. Hoy los niños las están padeciendo. Nuestros campos padecen de los malos mercados, el control de los malos. Como si eso fuera poco, pues la sequía sigue siendo un azote. Por más lluvia que veamos, todavía la del Novío no tiene el agua suficiente. Crisis. Cuando hacemos intercesiones, cuando oramos intercesoramente, citamos un texto que, analizándolo cuidadosamente, está mal aplicado. Segundo de Crónicas, capítulo 7, 14.
Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Y decía yo, está mal aplicado, porque esto se lo aplicamos a México. Y si humillare mi pueblo, y yo me pregunto, ¿es México pueblo del Señor? Y no me salga con que sí por fe, no, porque no lo es. México no es pueblo de Dios, no. Nuestra historia prehispánica, es decir, que antes de los españoles, nos enseña que los habitantes que vivían en México servían a dioses y a diosas, como Huitzilopochtli, como a Tlaloc, como a Kukulcán, como a Tonantzin, entre otras montones de deidades. ¿Cuántos han visto la película Apocalipto? Los sacrificios, oh, está tremendo. Yo estuve en Chichén Itzá y terrible, el guía nos decía, estas manchas oscuras que miran en la piedra es sangre todavía de aquellos tiempos. A mí no sé si era la impresión o realmente sentía la nube de demonios que volaban ahí en Chichén, tremendo, por el lugar donde baja la serpiente emplumada, a donde mataban niños y doncellas, y luego iban al cenote donde las arrojaban. México, pueblo de Dios, no puede ser. Luego, eso es en la era prehispánica. Luego vienen los conquistadores y traen a los evangelistas, y los evangelistas no nos traen el evangelio, nos traen más idolatría, nos traen más idolatría, nos traen la invención de la Virgen de Guadalupe, de un Juan Diego que no tiene fundamento ni raíz histórica. Y México no es cristiano. Si usted cree que México es cristiano, no es cristiano. México es guadalupano. Nos guste o no nos guste, es mariano, guadalupano México. Cristo es rey, pero aquí hay una reina. ¿Y quién es la reina? La Virgen de Guadalupe, reina de México. Y es tal su influencia, de tal tamaño es su influencia, que no nada más es reina de México, sino que es emperatriz de América. Ándele. O sea, está tras ella un poder de influencia enorme contra el que peleamos, contra el que luchamos, si hablamos de batalla espiritual. ¿A poco cree usted que con argumentos y con bla, 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 y rollos y verbiar y todo eso, con eso, no se puede? Así de ese tamaño es la cosa. Si no, espérese, al 12 de diciembre le va a gritar el enemigo de quién es Guatabampo. Guatabampo no es de Cristo. Esa es la realidad, señoras y señores. Y tanto que grita, Guatabampo para Cristo, ¿cómo? Es muy significativo, comenzando por el presidente, o el expresidente que tuvimos. A él le entregaron un bastón de mando. Eso es muy simbólico, y a lo mejor en lo natural y en lo intelectual para ti no tiene repercusiones, pero todo ese simbolismo en lo espiritual tiene sentido, porque ese bastón de mando, ¿a quién representaba? Sino a los pueblos indígenas y a sus deidades. Ahora me vas a ayudar porque ahora sí se me olvidó, los que ejercen justicia con togas y todo, ¿cómo se llama? Los magistrados, a nuestros magistrados electos se les entregaron bastones de mando. Se hicieron ritos y se les entregaron bastones. ¿A poco se les entregó el bastón del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos, de Lucas? No. Allí se nos está diciendo, no hay peor ciego que el que no quiere ver, señores.
la autoridad se ha entregado a Tlaloc, a Huitzilopochtli, al dios de la guerra, al dios Itaz, a Tonantzin. Te digo, en lo natural e intelectual a lo mejor, ya ese no es más que un mero acto simbólico, sí, pero es un acto simbólico que en lo espiritual tiene una razón, tiene un fundamento en que se le está dando el poder de México al diablo. Y nosotros peleándonos, discutiendo quién. ¿Y quién? A ver, ¿quién tiene la verdad? Tremendo. Nosotros tenemos los más deshonrosos posicionamientos en México ante el mundo. De perdida, no del 1 al 10, estamos en los más violentos, en inseguridad, en adicciones, en alcoholismo. Fíjese el dato, diariamente, estaba viendo el día, sorprendí, ¿es posible esto? Diariamente nacen 2,000 niños en México de madres adolescentes, 2,000 niños no deseados. Imagínate nomás, 2,000 diarios, no digamos al año, diariamente. Niños que desde el vientre de su madre no son amados, no son deseados, no son queridos. ¿Hacia dónde los va a llevar esa circunstancia a ellos? ¿Hacia dónde los va a orillar esas circunstancias a ellos? Esto nos dice que el asunto va a empeorar todavía. Si ahorita hablamos de 100 madres buscadoras, por dar un número, no son 100. Para la siguiente semana van a ser 200 y para el siguiente mes van a ser 2,000. El número no va a ir para abajo, va a ir para arriba. No vamos a estar ni en quinto, ni en sexto, ni en octavo, ni en 10º lugar. Vamos a estar en los primeros lugares, si es que no lo estamos. E igual, como te decía yo, si Dios nos hiciera ver el caos de la creación, o Dios nos hiciera ver el caos de la reconstrucción de Jerusalén, y nos quedáramos anonadados y dijéramos, no se puede, al igual a ver la situación, decimos, no se puede. Es como la clásica carrera de la tortuga contra la liebre, la labor de la iglesia. Mira nomás para darte un ejemplo, y te aseguro que ya casi termino. Nomás para darte un ejemplo, un misionero se va a un nuevo campo a llevar el evangelio. Es llamado a llevar el evangelio a una etnia mexicana, porque hay etnias mexicanas que no han oído el evangelio. Y va ese misionero a esa etnia y no les habla de Cristo durante unos 2 años, poco más, poco menos, dependiendo de la inteligencia de ese misionero. Y no les habla durante ese tiempo. ¿Por qué no les habla? Porque ese misionero apenas está aprendiendo el dialecto, apenas lo está aprendiendo. Y cuando logra aprenderlo y puede comunicar el evangelio, pues lo empieza a hacer, y te aseguro que no con éxito. Una vez que ya sabe el dialecto de esa etnia, que ya lo domina, que ya lo habla, que ya sostiene conversaciones espirituales con la gente del lugar, ahora es tiempo de hacerle gramática a ese dialecto, porque para transformarlo en idioma, hacerle gramática, puntuación y todo lo que tiene que ver con la gramática, ¿cuánto tiempo tarda para hacerle gramática? ¿Está pensando conmigo? Maestras, ¿cuánto tiempo tarda para hacerle gramática? Y una vez que ya tiene gramática aquel dialecto, ahora hay que traducir la Biblia a ese idioma. ¿Cuánto más tiempo para traducirles la Biblia a su idioma? De modo de que cuántos años se tiene que invertir
con esas etnias que no tienen a Cristo. Por eso les decía, es como la carrera de la tortuga contra la liebre. Y miramos humanamente, es imposible. Es una tarea colosal. Y me preguntaba yo, ¿será que aquí Dios en su misericordia nos ha dado ese regalo de la tecnología, de la ciencia, de la ahora conocida como inteligencia virtual, para que nos ayude a hacer traducciones más rápidamente, acelerar el tiempo? ¿Será? Dios, creo que por ahí va. Porque la inteligencia artificial, ¿cuántos han oído de inteligencia artificial? Inteligencia artificial, pues es un arma de dos filos como todo. Pero por muy inteligencia artificial que sea, no es tan inteligente, porque si yo le digo, a ver, tiene nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chat. Pero ¿cómo le hablo? ChatGPT. ¿Cuándo me voy a morir? No me va a dar respuesta, porque no es omnisciente, por muy inteligencia artificial que sea. A ver, ChatGPT, ¿qué tal si me das ahora el número de la lotería premiado? Así a cuernos, no la va a dar, porque no es omnisciente. Pero bueno, de alguna manera, en alguna forma, sé también que ese no me va a traducir la Biblia a un idioma desconocido, nada más de puras barbas. Perdón la forma en que estoy hablando. Me supongo que necesito alimentarlo, ¿verdad? Del idioma, con sus puntuaciones y todo, y alimentarlo con eso, y entonces sí, podría acelerar. Pero es un trabajo descomunal. Bueno, el punto a donde quiero llegar esto es, no se puede, es imposible. Y vuelve a sonar la voz. No es con espada, no es con fuerza, es con mi espíritu. ¿Por qué crees entonces que Jesús dijo, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si no reconocemos que el Espíritu, hermanos, primero, que el Espíritu Santo hace relevante a las iglesias de cada generación o época, estamos tronados. A esta iglesia no la hace relevante su pastor, no la hace relevante el adorador, no la hace relevante las ideas novedosas que podamos usar. Si creemos que eso hace relevante al Calvario, estamos fritos. Al Calvario lo debe hacer relevante el Espíritu. El Espíritu, nada más el Espíritu y solo el Espíritu Santo. Si no reconocemos al Espíritu Santo, entonces vamos a descender vivos al sepulcro como los muertos. Seremos muertos en vida. No nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es el recurso más valioso que tenemos como iglesia y como individuos. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.